Buenas tardes, mi nombre es Frangelina Rodríguez, estudio educación básica y estoy cursando el noveno ciclo de la universidad. En esta ocasión les voy a hablar sobre dos temas muy importantes que es el ensayo y el informe técnico. Las estructuras, características, tipos de ensayo, tipos de informe, los distintos procedimientos para redactar un informe, los componentes que estos llevan y las estrategias más recomendadas para redactar un informe. En esta ocasión me gustaría empezar con una frase de Thomas Arendt que dice que el ensayo no es apto para buscadores de coherencias, pero es nutritivo para los curiosos y los que combinan historias, imágenes y teorías. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un tipo de texto escrito en el que el autor expone y justifica sus ideas sobre un tema determinado con la intención de hacer reflexionar al lector, de Michel de Montaigne. Las estructuras del ensayo se encuentran lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción es donde se abrirá la puerta al ensayo. Citar la base y conceptos mínimos, o sea, es donde el autor dejará claro cuál será su posible argumentación, el tema que va a aproximarse y su posible tesis. Esto supone solamente el 10% del ensayo. En el desarrollo es el corazón del ensayo, donde se encuentran las ideas más complejas, es decir, es donde el autor expone y analiza el tema en profundidad. Plantea sus ideas y argumentaciones basándose en otras fuentes como libros, entrevistas, revistas, internet, entre otros. Esta es la parte más amplia del ensayo y por tanto ocupa un 80% de él. Es importante sintetizar y resumir para que no sea tedioso. En la conclusión es donde se resumen las ideas importantes del texto. O sea, es aquella que el autor quiere destacar por encima de otras. Sus posibles características se encuentra lo que es la brevedad. Es importante para un ensayo, aunque no está definida su extensión. La postura crítica del autor debe precisarse de manera clara, ya que esta es el aporte que invitará al lector a seguir queriendo saber más acerca del tema. Es considerado un género literario. En esto entra lo que es la poesía, la ficción y el drama. La argumentación expone las ideas que sustenta la postura del escritor o contrapone la de otros autores. El lenguaje debe conservar un estilo creativo, pero sin descuidar la estructura argumentativa del ensayo. Los tipos de ensayo se encuentra el literario, el científico, académico y el descriptivo. En el literario busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía y la política. Y este se caracteriza por la absoluta libertad en el abordaje del tema. En el científico son elaborados con fines de exponer resultados de la experimentación científica, detallar teorías obtenidas distintas de informes y reportes. En el académico es similar al científico, pero en casos intelectuales, escolares y universitarios. En el descriptivo, el autor expone toda la información recogida a lo largo del análisis previo para intentar explicar un fenómeno o un estudio. Esto no tiene que ser científico y estos son muy comunes. El informe técnico. El informe técnico es el que recoge las informaciones y opiniones con rigor metodológico. Por esa razón debe tener las características de los textos académicos. El informe es transmisión o comunicación de información. Los que realizan un informe usan el computador, pero este no es el único medio. Vamos con los tipos de informe. Son 3 tipos de informe. Está el analítico,
el enumerativo y el mixto. En el enumerativo, su propósito es transmitir información. En el analítico, su propósito es enfocar y explicar las distintas vertientes de un problema, pero si se combinan ambas características, el informe pasa a ser mixto. Y un ejemplo de los informes argumentativos son los reportes de un ensayo o de una investigación. Procedimientos para redactar un informe. Son 6 procedimientos. El primero es definición del propósito del informe. Es donde tienes claro los objetivos que quieres con dicho informe. Así sabrás las informaciones que debes buscar. Está lo que es la documentación. Es el momento donde tienes que investigar e indagar sobre el tema, pero recuerda que el informe es un documento con rigor científico y los datos que manejan deben ser verificables y debes evitar la subjetividad. En la planificación se planifica lo que vas a escribir para seleccionar y organizar los datos que tienes y elabora un quema expositivos. La redacción del primer borrador. Este recoge tentativamente lo que será el informe. En la corrección estilística, aquí entra el estilo del texto, lo que esto implica coherencia, reglas ortográficas, signos de puntuación y las propiedades de la palabra. En la autocrítica o evaluación, aquí vas a cuestionar el texto como si no fuera tuyo, como si no fuiste tú que lo escribiste. Los componentes del informe técnico son 9 componentes, que está la carta de envío, la portada, el índice, resumen ejecutivo, la introducción, el cuerpo, conclusión, el apéndice y referencias bibliográficas. En la carta de envío, sirve para presentar el informe al destinatario. Debe tener una panorámica del tema y podrá destacar un aspecto importante sobre el tema que vas a abordar. En la portada consta el título del informe, el nombre de quien lo elaboró, el nombre del destinatario y la fecha de su preparación. En el índice es para buscar subtemas, ya que esto es para personas muy ocupadas. En el resumen ejecutivo, no todos los informes lo llevan, solo cuando son muy extensos, más de 30 páginas, y su finalidad es presentarle al lector una alternativa para enterarse del contenido sin leerlo por completo. En la introducción se debe exponer el origen del informe, el método utilizado, las fuentes, los alcances, las limitaciones, y no siempre aparecen y tampoco tenemos que limitarnos a ello. En el cuerpo recoge los datos y análisis que permiten derivar conclusiones y recomendaciones. En la conclusión o recomendación constituyen los resultados finales de la investigación que le sean recomendado al redactor. En el apéndice, cada material diferente constituye un anexo y puede ser enumerado. El apéndice es lo mismo que el anexo. En las referencias bibliográficas se elabora poniendo los apellidos y nombre del autor, fecha de publicación, el título del libro, casa editora, la ciudad donde se editó el libro, entre otros. En las estrategias más recomendadas está lo que es organizar el texto en forma deductiva, plantear primero lo más importante en las oraciones, los párrafos y en los subtemas. Lo segundo, tratar de dar respuesta por adelantado al lector a las posibles preguntas que se le podrá hacer en su cabeza. Eliminar todas las informaciones impertinentes, o sea, las informaciones que no sean necesarias o que no vayas a necesitar. Procurar que todo el informe constituya un estilo armónico. Todas las oraciones, como los párrafos, las oraciones, tienen que tener coherencia, cohesión y sobre todo claridad. Tomar en cuenta la característica del destinatario,
En esto entra lo que es la cultura, la personalidad, el interés, ya que esto depende el tono del informe. Ser objetivo, desapasionado y honesto en el análisis y la interpretación de los hechos. Nunca debemos hacer nunca debemos hacer un informe para nuestros deseos ni para complacer nuestros sentimientos. Debe siempre ser escrito de acuerdo a la realidad, ya que este tiene rigor científico. Y por último, utilizar una tabla de criterios para la corrección final del informe. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les guste.